La gestión farmacéutica tampoco ha permanecido ajena a todo este proceso de innovación y para explicarnos cómo lo ha llevado a cabo contamos con Monique de Miguel, jefa del Servicio de Farmacia. Bueno, muchas gracias. Soy Monique de Miguel, de la farmacia. Me sumo a los agradecimientos tanto de los organizadores como de los patrocinadores y, sobre todo, ¿no?, de nuestra organización por tener la oportunidad de contar nuestro relato del servicio de farmacia. Desde luego, después de todo lo que hemos oído, que solo es una pequeña parte de lo que es nuestra organización, es un privilegio el poder formar parte de esta organización, ¿no? Ezkerraldea, Enkarterri, Cruces. Pero también es verdad que para un servicio transversal como es un servicio de farmacia, esto es muy exigente, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Para nosotros es muy exigente. Entonces, por contaros nuestra historia, nuestro relato, desde un punto de vista de la innovación, sí que es verdad que tenemos claro una cosa, ¿no? Yo estoy aquí, pero obviamente somos un equipo de farmacéuticos, de técnicos, de celadores, de administrativos, de mucha gente la que participamos en el servicio de farmacia. Pero sí es verdad que tenemos claro que el futuro no hay que preverlo, sino que hay que crearlo, ¿no? Y más cuando estamos hablando de innovación. También tenemos claro que o lo hacemos nosotros o alguien vendrá y lo hará por nosotros, ¿no? Y con estas dos premisas avanzamos en el día a día. Empezaríamos con un cambio de paradigma que no hemos hecho solo en el servicio de farmacia del Hospital Universitario Cruces. Es un cambio de paradigma en la farmacia hospitalaria en general en este país, ¿no? Que pasamos a ser, además, en principio, que era toda nuestra función y todo nuestro objetivo estaba centrado en el medicamento, pasamos a estar centrados en los pacientes. Y así pasamos a ser no solo como un servicio logístico, sino ser un servicio de farmacia logístico y clínico, con las implicaciones que eso tiene. Siguiendo, ¿no?, y siendo coherente con lo que estamos diciendo, está claro que nuestro objetivo como servicio de farmacia va a ser mejorar el estado de salud y la calidad de vida, eso sí, con nuestro business, que no puede ser otro que es conseguir la farmacoterapia más efectiva, segura y eficiente. Además, también para nosotros es muy importante, por ser parte de una OSI, porque además de ser el servicio de farmacia del Hospital Universitario Cruces, somos de la OSI, ¿vale?, de toda la OSI. Es importante para nosotros el garantizar una asistencia integral y continua. No se queda solo en el momento en que un paciente está en el hospital. Vale, y así nuestras líneas estratégicas no pueden hablar de otra cosa más que de uso de medicamentos efectivo, seguro, eficiente, de garantizar continuidad y luego, bueno, pues la satisfacción de las personas, de los pacientes también, del personal y la actividad investigadora, innovadora y la actividad docente. Y así empezamos, hace ya muchos años. La tecnología, nos hemos estado basando en la tecnología. Nuestra innovación, podríamos decir que una primera línea, ¿no?, de un primer nivel de innovación, lo hemos basado en inversión tecnológica, en tecnología, ¿vale? Entonces, el primer propósito que tuvimos era que el circuito de prescripción, administración de los medicamentos fuese lo más ágil y lo más seguro, ¿vale? Y de esa manera siempre hemos pensado que la inversión tecnológica es una inversión estratégica, era una inversión estratégica para la farmacia. Y así sí que pasamos a tener sistemas automatizados de dispensación y de almacenamiento, igual que, bueno, tanto en el servicio de farmacia como en determinadas unidades o unidades concretas del hospital. Con este objetivo de estar centrados no solo en la gestión del medicamento, sino en el paciente, pasamos también a las unidades de pacientes externos, que es esa parte de la farmacia en la que tenemos el contacto directo con el paciente. ¿Cómo podíamos o qué herramientas o qué tecnología podía ayudarnos a dar una asistencia farmacéutica más adecuada a las necesidades que presentaban estos pacientes? Es verdad, nos basamos en la tecnología, pero no solo pensando en cómo almacenábamos o cómo hacíamos esta gestión logística, sino qué podíamos aportarles a los pacientes. Y ahí tenemos, bueno, lo que llamamos nosotros robótica, que robótica realmente, ¿no?, es un sistema que nos permite poder dispensar medicamentos a los pacientes 365 días de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque es no presencial, pero no es para todos los pacientes, tienen que cumplir unos criterios y la asistencia y la atención farmacéutica está totalmente garantizada. Nuestro objetivo al final es que la gestión logística no puede estar centrada
centrada exclusivamente en el medicamento y tiene que estar centrada en los pacientes. Hablábamos de que nos hemos basado en la tecnología para poder innovar en nuestro proceso logístico. Sin embargo, hemos tenido que dar un paso más. Hemos tenido también que avanzar en la innovación en nuestros procesos internos, procesos organizativos. Antes Inés lo comentaba, hemos tenido la suerte, ¿no?, de poder trabajar de una manera distinta. Concretamente, bueno, es la filosofía Lean, con todas sus herramientas y su metodología, y así ha surgido el programa PharmaLean, que al final el objetivo es mejorarle los flujos de medicamentos y la información que se genera con ellos en todo el proceso logístico. Esto ha hecho que trabajemos de otra manera, ¿no?, y que tengamos que replantearnos las cosas. Ahí simplemente es mostrar pues, el mapa, ¿no?, el panel final, el poder trabajar de esa manera, de ir mapeando, ¿no?, todos los movimientos de los medicamentos y la información que generan. Eso es una pared grandísima que no sé si se puede apreciar, pero que entre todos los profesionales nos ha hecho mejorar. Y pongo ahí el antes y el después, porque eso de aquí se ha hecho así siempre, pues a veces, ¿no?, son cosas que no es nada de tecnología, pero realmente es innovación y hace que podamos hacer las cosas muchísimo mejor y sobre todo que nos sintamos las personas, los profesionales, más contentos y lo realicemos de una manera más adecuada. Vale, pero también hemos innovado, tenemos una ventaja competitiva, aquí ha salido ya varias veces, ¿no? Los sistemas de información corporativos de Osakidetza son potentes y nos permiten el poder tener una historia clínica única y universal, que además en ella está incluida toda la prescripción electrónica, que es asistida, pero tanto a nivel intrahospitalario como las prescripciones fuera del hospital. Tenemos toda la historia farmacoterapéutica del paciente que se genera dentro del hospital y fuera del hospital, ¿vale? Entonces, esto nos ha hecho poder avanzar muchísimo en lo que es nuestros procesos de validación y atención farmacéutica, pero empieza a haber problemas. ¿Cuáles serían los problemas? Pues que además de tener una prescripción electrónica asistida, hemos identificado que necesitábamos una herramienta para que nos ayudara a hacer la validación farmacéutica. Esto, en vez de ser corporativo, tenemos ahí la herramienta Valfar, que son unas reglas de validación, aquello que no se nos puede pasar de ninguna de las maneras. Es una herramienta que surgió en el Hospital Universitario Cruces, entre el Servicio de Informática y el Servicio de Farmacia, y ahora mismo está siendo utilizado en todos los servicios de farmacia de Osakidetza para poder utilizarla, para realizar la validación farmacéutica de una manera mucho más eficiente, y también se está utilizando en estos momentos para realizar la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios. Entonces, pues para nosotros es verdad que es un gran orgullo el poder haber participado en mejorar cómo hacemos la atención farmacéutica en todos los pacientes de Osakidetza. Sin embargo, queremos más. Esta innovación no es suficiente con lo logístico, no es suficiente con la validación farmacéutica que hemos hecho históricamente, y lo que queremos es lo que pongo ahí, ¿no? Necesitamos una interpretación inmediata de los resultados clínicos y ayuda para una toma de decisiones rápida y precisa. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que tenemos una historia, tenemos unos sistemas de información muy potentes, tenemos muchísimos datos, muchísima información, pero a veces tenemos problemas para poder identificar lo que realmente es importante y disponer de ello en el momento adecuado. Nuestra propuesta en este caso sería toda esa información que tenemos ahora ahí en los sistemas de información, poder atraparla y que nos aparezca cuando realmente lo necesitamos, y poder actuar no de una forma reactiva como hacemos ahora en la atención farmacéutica, que es cuando el paciente viene a la consulta de atención farmacéutica o porque viene a recoger medicamento o porque acude a una de las consultas clínicas, sino porque aparece algo, un dato analítico, una nueva prescripción en cualquier nivel asistencial, y que podamos identificarlo y poder reconocerlo y actuar sobre el paciente sin necesidad de que él se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Al final lo que queremos hacer es conseguir esa información clínica de interés en el momento adecuado, incorporar las alertas previamente consensuadas, que esto es importante, y hacer un seguimiento continuo del paciente. Para eso, bueno, pues hablamos de LOAS, ¿no?, que sería la herramienta de Business Intelligence, ¿no?, que se utiliza en estos momentos en Osakidetza, el poder conseguir
Nosotros lo que proponemos es, tenemos un pool de pacientes con patologías, con medicamentos, tenemos muchísima información, pero lo que queremos no es tener que ir buscando paciente a paciente aquellos que están en tratamiento con EPO a ver si en su última analítica la hemoglobina es mayor de 13. No, no queremos hacer eso. Lo que queremos es que el sistema nos informe de aquellos pacientes que están con EPO en los últimos 45 días si se han hecho alguna analítica y esta es por encima de 13, ¿de acuerdo? Una hemoglobina por encima de 13. Es un ejemplo, tenemos distintos. Todo lo que pongo ahí, bueno, porque somos muy frikis poniéndoles nombres a las cosas, JAR-EPO, JAR-insuficiencia renal, bueno, pues todo esto sería aquellas, ¿no?, reglas que hemos decidido. A día de hoy tenemos esas que queremos que esto no se nos escape. Lo estamos utilizando sobre todo en pacientes externos. ¿Por qué? Porque el paciente ingresado es verdad que tiene, ¿no?, un control constante. Sin embargo, en el paciente externo sí que es verdad pues que viene, luego le perdemos, luego vuelve otra vez. De esta manera, el poder nosotros actuar, primero lo que he comentado, aquellos medicamentos en los que queremos hacer un seguimiento constante, no solo de vez en cuando, o aquellas pues analíticas, o si ha ingresado, si ha estado en la urgencia el paciente, poder enterarnos con antelación de todos esos sucesos que le va ocurriendo al paciente y nosotros ir decidiendo qué tenemos que hacer. Si podemos esperar a que acuda a la consulta, si hay que avisar a alguien, si tenemos que ponernos en contacto con el paciente nosotros, si tenemos que hacer una consulta no presencial al médico de primaria, porque sí que es verdad que todas esas herramientas ya las disponemos. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería el ejemplo, lo que comentaba, ¿no?, el ejemplo de la EPO, cómo nos aparece a nosotros. Nosotros decidimos unas reglas, esas reglas las tenemos que llevar a esa herramienta, ¿no?, de OAS y luego que nos aparezcan unos cuadros de mando para poder actuar. A día de hoy lo estamos usando solo en la farmacia, en cuanto a la atención farmacéutica. Nos planteamos que esto puede ser útil no solo para la farmacia, sino sacarlo fuera de la farmacia, pero sí tendríamos que decidir cómo hacemos llegar esa información, cuándo y cómo la utilizaríamos, ¿no? Incluso ya vamos más allá y efectivamente entendemos que tendremos que incluir no solo datos demográficos, no solo datos de citación, no solo datos analíticos, no solo datos de prescripción de medicamentos, no solo datos de dispensación, no solo datos de adherencia, que son los que ya manejamos, sino que tendremos que incluir también los famosos PROMs y los famosos PREMs. Y tendremos que tomar también decisiones y saber qué hacer con toda esta información que realmente los pacientes están deseosos de poder darnos, seguro. Bien, con esta idea de que hoy es el futuro, no podemos dejarlo para mañana y que pequeñas cosas son las que van haciendo cambios y generando cambios en el servicio, no solo en el servicio, sino en toda la organización, es con lo que estamos trabajando en estos momentos. Nos damos cuenta de que cosas que nos parecían normales, ahora ya no son normales. Ahí pongo, ¿no?, lo de coger el número, eso no hace tantos años y sin embargo ahora no podemos imaginarnos una consulta, ¿no?, organizar una consulta sin un gestor de colas, que para nosotros también fue un hito porque nos lo tuvieron que tunear y adecuar a nuestras necesidades, porque no podía ser el del resto de las consultas que se utilizaban en el hospital, o el proyecto TICAFAN, que tiene ya muchísimos años y que hicimos con unos pocos pacientes el hacerles llegar, porque vimos la necesidad de hacerles llegar los medicamentos al domicilio, pero no era eso lo realmente importante. Lo importante es que éramos capaces de hacer la atención farmacéutica no presencial. Estos proyectos, que eran muy pocos pacientes, es verdad que después de pasar, desgraciadamente, por la pandemia que hemos pasado, se ha normalizado. Y esto ahora es lo habitual y lo que se está haciendo en la mayoría de servicios de farmacia. Lo pongo sobre todo porque son pequeños gestos que igual no, dentro de los servicios no le damos la suficiente importancia de lo que pueden ir suponiendo las pequeñas cosas. Tenemos claro que lo fácil es crecer, lo difícil es mantenerse, nos sentimos como la hormiguita esa que está ahí debajo, encima dentro de esta gran organización, pero tenemos claro que con los pequeños y pequeños pasos que damos somos capaces de mejorar la atención de los pacientes de todos nosotros. Hemos recorrido un camino,
tenemos muy claro cuál es el camino que tenemos que seguir recorriendo como servicio de farmacia integrado, tanto con el resto de servicios clínicos del hospital como con atención primaria. Sabemos que queremos ser un servicio innovador, pero no solo con la tecnología, sino también de cómo nos organizamos y por lo tanto, bueno, pues que yo creo que estamos preparados y que tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Qué ricasco.